Historia del himno Firmes y Adelante. Este himno fue escrito en 1865 por un ministro de un pueblito en Inglaterra, quien cierta noche escribió este himno para ser usado en el acompañamiento de una marcha de niños. Este ministro ni se imaginaba que un día este himno sería entonado por la mayoría del mundo cristiano. El escritor fue el Dr. Sabine Baring-Wolf, ministro de la iglesia establecida en Inglaterra en un pueblo pequeño de nombre Horbury. La ocasión para la que el himno fue escrito fue que los niños de la iglesia que pastoreaba el Dr. Sabine marcharían al pueblo próximo para unirse a un festival con otra iglesia. La marcha sería muy bonita, pasarían a través de grandes y verdosos pastizales. Los niños podrían admirar las hermosas montañas llenas de ovejas, que a la distancia parecían simplemente como unas piedras grises. Al ministro se le ocurrió que si los niños tuvieran un himno especial para marchar, entonces la caminata sería mucho más agradable. El Dr. Sabine empezó a buscar un himno apropiado, pero no encontró uno que fuera con la ocasión. Así que, justo la noche antes al día que marcharían, el Dr. Sabine se puso a escribir el himno para la marcha. Demoró bastante para terminarlo, pero para la próxima mañana, Firmes y Adelante estaba listo para que los niños lo entonaran. Los niños lo aprendieron fácilmente y desfilaron hasta el pueblito vecino cantando alegremente el himno. En aquella ocasión los niños no tenían la melodía que tenemos ahora nosotros. La melodía que conocemos ahora fue escrita 6 años más tarde por el señor Sullivan, hacia el final del año 1871. El señor Sullivan fue un músico muy talentoso de las Islas Británicas y su música ejemplar ha contribuido para que este himno permanezca hasta hoy. El señor Sullivan fue hecho caballero de la corte real por la reina Victoria de Inglaterra en el año 1883 en reconocimiento por sus habilidades y logros musicales. Así es que el señor Sullivan es mejor conocido como Sir Arthur Sullivan. La letra de esta marcha de niños versa así: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Este es un hermoso himno que se escribió como una marcha para niños y que ahora se entona en todas las iglesias del mundo entero. Firmes y adelante.
Historia de la Iglesia Evangélica en Chile. Queremos darle la más cordial bienvenida a introducirnos en la historia de lo que significa el comienzo del Evangelio en Chile. Queremos que este documental que hemos preparado con mucho amor para todos ustedes pueda servir para conocer nuestras raíces y también conocer los hitos importantes de cómo llegó el Evangelio a Chile. El legado de tantas personas que tal vez les desconocemos, pero al terminar este documental queremos que conozcamos un poquito más de nombres, de personas, de situaciones, de eventos. Les invitamos a hacer este recorrido juntos. El protestantismo nace en el siglo XVI de la mano del teólogo y monje agustino el alemán Martín Lutero. El reformador, llevado por el Espíritu Santo, hizo una relectura de la Biblia, la cual inspiró la Reforma protestante. Sus énfasis fueron solo gracia, solo Cristo, solo Escritura, solo fe. Lutero se reveló a la doctrina católica romana, llena de tradiciones y legalismos creados por los hombres, y permitió que llegara a nuestras manos una sana enseñanza de la palabra de Dios. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis que dieron razón y vida a la Reforma protestante. Sin pensarlo, Martín Lutero se transformó en el padre de la fe cristiana evangélica. Predicó y enseñó en Alemania, logrando plasmar una fe basada en la gracia y el perdón, sin hacer nada para alcanzar el perdón de los pecados, sino solo la fe en Jesucristo. Además se convirtió en un traductor. Esto permitió que el pueblo, las personas comunes y corrientes, laicos, pudieran tener acceso a la Biblia, la cual solo estaba en manos de los monjes católicos de aquel tiempo y en idioma latín. Su mensaje sin duda impactó a toda Europa. Allí también encontramos al emblemático y precursor del protestantismo en Francia y Suiza, Juan Calvino, quien sistematizó la teología protestante y comentó la Biblia. Siendo pastor y teólogo, fue seguidor de Lutero en una primera etapa y fue quien le dio un impulso decisivo junto a otros reformadores al mensaje de la palabra de Dios. Yo diría que a partir de la institución de la religión cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, tiene un fundamento doctrinario, no dogmático, pero doctrinario sólido. Cuando esta enseñanza es descuidada, es abandonada o es ignorada, las iglesias evangélicas fácilmente se permean de otras doctrinas, de otras formas, de otras ideologías. Incluso puede darse, como el caso de Latinoamérica, sobre todo en los últimos 100 años, en que las iglesias evangélicas son un elemento, una mixtura, que en el fondo son las mismas viejas iglesias católicas de corte medieval con forma pseudoevangélica. Hoy día muchos evangélicos son católicos larvados. Y eso es precisamente por la carencia de una solidez doctrinaria, de una instrucción de vida en los escritos de Lutero, en los escritos de Calvino, en los escritos del siglo XVI. Como dijo en una oportunidad don David Trumbull, un campesino alemán, se refería a los colonos del Yanquihue, con la Biblia en la mano, sabe más de teología que un doctor en derecho romano. Y eso es una gran verdad. Los evangélicos del siglo XIX, o por lo menos hasta el siglo XIX, todos, hasta el más sencillo y humilde, eran hombres de una formación doctrinaria a toda prueba. Formación doctrinaria que les permitía tener la fortaleza para enfrentar el exilio, la persecución, la tortura y la muerte. Si uno no sabe lo que cree y si no está firmemente arraigado en lo que cree, no va a morir por esas creencias. Y nuestros hermanos del siglo XVI, XVII, XVIII y también parte del XIX pudieron enfrentar todo tipo de persecución porque tenían claro, sabían en quién habían creído. Y eso es producto de todo el corpus doctrinarium que entregaron nuestros hermanos reformados, particularmente Calvino. De no ser por la valentía de estos hombres, no hubiéramos tenido acceso al mensaje de Dios en nuestro continente. Desde antes de la independencia ya había en nuestro país europeos protestantes.
Su llegada a Chile se produce de manera circunstancial y por motivos de negocios. Grandes empresarios de armamentos, industrias, eran principalmente hombres del Reino Unido y Alemania. Todo el avance tecnológico de aquellos años estaba en Europa y los Estados Unidos. El cambio del sistema de navegación para cruzar los continentes fue dejando de lado a los barcos de vela, comenzando aquí a surgir los buques a carbón, y los ingleses fueron los pioneros en este medio de transporte. Esto permitió que llegaran al país y al continente empresarios extranjeros que finalmente se lograron establecer aquí en nuestro territorio. Todos eran protestantes. Chile, siendo un país católico, prohibía ejercer cualquier otra religión, ya que eran consideradas sectas y por lo tanto sus seguidores eran herejes. Pero Dios en su misericordia permitió que don Bernardo O'Higgins, director supremo de la época e hijo de padres piadosos y católicos devotos, solicitara que viniera a Chile don Diego Thompson, quien se dedicaba a la educación en Argentina, enseñando a leer y a escribir con el sistema lancasteriano, que consistía en que quienes fueran más aventajados en la lectura y escritura se transformaran en profesores de otros, usando como texto base de lectura la Biblia. Sin saberlo, Bernardo O'Higgins trajo a Chile a un colportor de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, quien implementó en Chile este sistema, el lancasteriano. Don Diego Thompson fue una gran inspiración para que otros desearan venir a Chile. El uso de la Biblia para poder enseñar y a leer y a escribir, a pesar de las muchas críticas, le valió el reconocimiento de O'Higgins, quien le otorgó la Carta de Ciudadanía el 31 de mayo de 1823, y en la cual destacaba su trabajo. Dios permitió que hombres como Diego Thompson trajeran las Sagradas Escrituras a nuestro país. No fue fácil. En Chile, por ese entonces, como anteriormente mencionábamos, solo se aceptaba como única religión la católica. Quien no profesara esa fe no tenía derecho como de casarse, ni celebrar cultos, y lo más denigrante, no tenían derecho a una sepultura digna. De hecho, en el artículo 5 de la Constitución de la República de Chile dice textualmente: la religión católica, apostólica y romana es y será la religión del Estado, con exclusión pública de cualquiera otra. Cuando uno mira lo que es la historia de Chile, en la práctica, generalmente los historiadores han sido católicos. Entonces el sesgo de aproximación a todo lo que tiene que ver con confrontaciones de tipo religioso en una sociedad como la chilena, que era una sociedad absolutamente dominada por el oficialismo católico y en que no aceptaban ningún tipo de competencia de carácter religioso, la aparición de ninguna otra manifestación de fe como lo protestante, como lo evangélico. Entonces uno se queda con la impresión de ciertos juicios que hay de estos historiadores que no cuentan toda la verdad, porque están marcados por su impronta de pertenencia religiosa católica. Cuando se habla, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia acerca de los corsarios y los piratas, entre ellos Francisco Drake, que llegaba acá a las costas de Chile para disputarle el terreno geográfico, el terreno social, el terreno económico, el terreno religioso, al proyecto conquistador español que estaba legitimado por lo católico. Bueno, el tratamiento que le daban los historiadores era terrible. Sin embargo, Francisco Drake llegó a ser el líder, el jefe de la Armada Británica que derrotó a los españoles. Es decir, es un gran héroe inglés. No era un pirata, no era un corsario cualquiera que venía porque sí a provocar desmanes. Después, si uno entra en la historia del siglo XIX, cuando ya nos estamos aproximando a los sesgos de lo que iba a ser la república en la que hoy día vivimos, hay que recordar lo que pasó con el cónsul Pinsetio Poinsett, este cónsul representante de Estados Unidos en los países del Plata, Argentina, Uruguay y de Chile, y que él era de tradiciones bautistas o presbiterianas. Esa es una discusión que han tenido siempre los historiadores protestantes, pero que sin embargo tuvo una fortísima influencia sobre José Miguel Carrera. Y esa influencia no solo se relacionó con el hecho del testimonio de fe de este cónsul evangélico respecto de Carrera, sino que también lo influyó fuertemente
para establecer cuestiones tan importantes como el primer borrador de constitución política que se instala, y borrador en el cual se pone respecto del tema religioso que la religión oficial en Chile es la católica apostólica y no se pone romana, ni se prohíbe expresamente el ejercicio de otros cultos disidentes de lo católico. Otros precursores en la labor de evangelización y distribución de la escritura fueron Joel Poinsett, Henry Hill, John Brigham y William Wheelwright. Respecto a Joel Poinsett, se puede decir que fue el primer cónsul norteamericano en presentar sus credenciales a don José Miguel Carrera en 1812. Elaboró el primer proyecto de constitución política para nuestro país y ayudó a la estructuración del ejército chileno. Estableció la primera firma comercial en Valparaíso, fue propietario de barcos y vendió armas y provisiones a los patriotas chilenos entre 1810 y 1825. Fue cónsul de Estados Unidos en Santiago y Valparaíso. En 1821 vuelve a su país y desde 1822 en adelante se dedica a las misiones. Pero con Carrera hay una cosa que no se dice. Cuando a Carrera, después de todas las controversias que tenían los patriotas, lo detienen allá en Argentina y lo fusilan, al momento de producirse la ejecución de Carrera, le llevan un sacerdote para que lo asista espiritualmente en sus últimos momentos. Y Carrera les dijo: no, yo no necesito la ayuda de un sacerdote, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y lo fusilaron. Y eso tiene que ver con la influencia de Pinsetio de Poinsett, este cónsul evangélico que había logrado penetrar mucho más allá que con la simple cuestión política en Carrera, afirmando y confirmando el tema de la fe. William Wheelwright llegó a Valparaíso en 1829 como industrial evangélico. Estableció una línea comercial entre Valparaíso y Panamá. Mejoró los puertos y las rutas marítimas. Además ayudó a los descubrimientos de las minas del carbón. Costeó los estudios de ferrocarriles de Valparaíso a Santiago. Construyó el primer ferrocarril del Pacífico en 1850 y ayudó en la instalación del telégrafo entre Valparaíso y Santiago. Fue cónsul de Estados Unidos y miembro de la Iglesia Reformada. Su hermano Isaac fue agente de la Sociedad Bíblica Americana en 1833 y su hogar se transformó en el depósito de miles de Biblias. En la segunda mitad del siglo XIX se consolida el movimiento evangélico en Chile. Gran importancia en esta época cobra el nombre de David Trumbull, ministro de la Iglesia Congregacional de los Estados Unidos. El doctor Trumbull llegó por intermedio de la Misión Unión Evangélica Extranjera de los Estados Unidos a solicitud de un grupo de extranjeros residentes en Chile. A su llegada a Valparaíso, registra en su diario lo siguiente: cerros desolados y áridos, ni un árbol a la vista, salvo un cactus en la cima. Parece muy poco acogedor, no muy atractivo a la vista. 25 de diciembre de 1845. Tuvo una gran injerencia en la política chilena, en especial en su relación con los pipiolos, los liberales de la época. Con ellos realiza una alianza estratégica. Así, en 1865, la ley interpretativa de la Constitución de 1833 permite el culto privado a religiones no católicas, y las leyes laicas aprobadas entre 1883 y 1884 bajo la presidencia de Domingo Santa María permitieron el establecimiento de los cementerios laicos, el matrimonio civil y los registros civiles. Cuando se aprueban todas estas leyes, él solicita, cumplimiento de un voto que había hecho, ser admitido como ciudadano chileno y lleva su expediente a la municipalidad. Enterada la municipalidad, toma el expediente y lo remite al Congreso. Y el Congreso de Chile le otorga la nacionalidad por gracia, como ciudadano ilustre. Es más, cuando él fallece, el Senado de Chile guarda un minuto de silencio y le rinde un homenaje. Es considerado uno de los extranjeros ilustres de mayor aporte a la sociedad chilena. Es también el hombre que pide al morir ser sepultado en tierra chilena, y sus descendientes están todos en gran mayoría sepultados en Chile.
Uno de sus hijos será el primer parlamentario evangélico por el Partido Radical en Concepción y el primer embajador del gobierno revolucionario contra Balmaceda en Inglaterra. Es decir, los Trumbull y don David Trumbull son los pioneros, los trabajadores incansables, no solo por la libertad religiosa, sino también por las libertades civiles. Imbuido de su profundo espíritu calvinista, democrático y republicano, como buen nieto del asesor y consejero de George Washington, que era su abuelo, el hermano Jonathan Trumbull, juez de la corona y el único que permaneció en el cargo, pintor, todas las pinturas de la Revolución Americana que están en el Zócalo de Washington son de su obra. Ese es el hombre que construyó la Iglesia Evangélica en Chile. Egresado de Yale, de Princeton, doctor en teología, doctor en divinidad, un hombre, un caballero del Evangelio, un hombre de una cultura increíble. Ese es el modelo del Evangelio para Chile. Otro elemento importante en este recorrido histórico es la colonización del sur de Chile, tanto por alemanes como por anglicanos. Producto de esta ley de inmigración de 1845, dictada por el presidente Bulnes, se pueden ver que manifiestas en claras y generosas cláusulas el modo y forma de cómo recibir, hospedar y fomentar en nuestro suelo la vida y el progreso. Con la dictación de esta ley, el enviado del gobierno de Chile, don Bernardo Filippi, promovió en Alemania la posibilidad del envío de colonos. Procedentes de Hamburgo y luego de 120 días de navegación en el barco Hermann, llegaron al sur de Chile 85 pasajeros, 70 hombres, 10 mujeres y 5 niños. Empezaron en Valdivia y sus alrededores. 9 familias de artesanos llegaron a Corral el 25 de julio de 1846. En Corral encontramos una de las construcciones más antiguas de las primeras iglesias evangélicas en Chile, la Iglesia Pentecostal de Chile Austral. Los ingleses, producto de su potencial económico, se unieron a la colonización del sur de Chile. Se conoce como la obra anglicana tanto en Tierra del Fuego como en la Araucanía. Su filosofía misionera estaba basada en el texto de Romanos 15:20, teniendo como punto de honra no anunciar el Evangelio, sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre cimientos ya puestos por otro. Allen Gardiner nace en 1794 en Beskier. En 1808 ingresa al Royal Naval College. Sufre la pérdida de su esposa en 1834. Decide hacerse misionero en 1848. Así llega a la bahía Barner en la isla Picton. En 1850 vuelve al mismo lugar y en 1851 es encontrado muerto al lado de una lancha. La labor de Gardiner no terminó allí. Su hijo continuó su obra en Lota y Concepción en el año 1860. Los primeros evangélicos en llegar a Lota fueron los ingleses, quienes venían a trabajar en las minas del carbón, ya que tenían toda la experiencia en ese mercado. Hoy Lota es donde residen el mayor porcentaje de evangélicos en Chile. El sur de Chile fue colonizado por europeos, los cuales trajeron trabajo, riquezas y lo más preciado, la palabra de Dios. Otro lugar importante donde llegaron un buen número de inmigrantes alemanes es Osorno, donde en 1863 se fundó la Iglesia Luterana, la primera comunidad evangélica alemana en Osorno y Chile. Los inmigrantes alemanes en Osorno necesitaban escuchar la palabra de Dios, y don Rudolf Amadus Filippi
hizo todas las gestiones para que llegara un pastor protestante con ayuda financiera de la iglesia en Berlín. El primer pastor, Alfred Tilska, llegó a Chile el 6 de abril de 1865. Continuaron la obra otros pastores que también eran procedentes de Alemania. Muchos de estos líderes protestantes murieron en nuestro país y en aquellos años ya existía el derecho de tener una sepultura digna, con la descripción peyorativa, cementerio disidente, lugar donde eran sepultados todos los que no profesaran la fe católica. En Osorno existe un cementerio alemán, donde yacen los restos de un sinnúmero de pastores que dieron todo por predicar el Evangelio. No solo en Osorno existían los cementerios disidentes, también en Valparaíso, Santiago y otras ciudades del país. El Cerro Santa Lucía, entre los años 1820 hasta 1854, se usaba en sus alrededores como cementerio de los disidentes. La Iglesia Católica y el gobierno de Chile no permitía que personas de otra fe fueran enterrados dignamente. El resto de los fallecidos cristianos eran lanzados al basural del Cerro Santa Lucía, donde está el basurero público municipal. De noche, sin ataúd, envuelto en trapo, porque no tenían derecho a ataúd, porque eso estaba en manos de la Iglesia Católica. En un hoyo hecho en la basura, sin ninguna ceremonia, eran dejados allí. Pronto los perros olían las carnes putrefactas y los restos eran diseminados por la cañadilla. Bueno, cuando don Benjamín Vicuña Maquena en 1874 remodela el cerro, saca todos esos restos, los lleva al cementerio disidente, que ya está en funcionamiento, en el patio del cementerio disidente, donde está el antiguo basural del leprosario del Hospital San José, que para cumplir el viejo rito, en un basural se construían los cementerios evangélicos por la colonia extranjera. Se sacan y se llevan ahí. Unos pocos que quedaron hoy día todavía descansan debajo del monolito que Vicuña Maquena levanta y hace colocar una frase que es una bofetada a esta sociedad intolerante: a los expatriados del cielo y de la tierra que en este lugar yacieron sepultados por más de medio siglo. Expatriados de la tierra sí, del cielo creo que bajo ningún concepto. Solo después de 1854, cuando se autoriza la construcción del cementerio disidente en Santiago, entonces se trasladaron los restos para este cementerio. Los católicos decían que este cementerio tenía que ser construido con una separación del Campo Santo, y se construyó con un muro de más de 50 centímetros de espesor para impedir la salida de los espíritus herejes. Algunos más afortunados eran trasladados al único cementerio que existía de los disidentes, el Cerro Panteón. Don Bernardo O'Higgins autoriza el 14 de diciembre de 1819 la construcción de cementerios disidentes. Esta autorización abarcaba Santiago y Valparaíso, pero por causas desconocidas no se construyó en Santiago hasta 35 años después, el patio disidente del Cementerio General. La creación del patio fue vista por la Iglesia oficial como una profanación del Camposanto. Danilo Sáez, que en paz descanse, ex relacionador público del Cementerio General, explicaba: la historia popular cuenta que en un comienzo los cadáveres de los disidentes eran sacados en las noches, porque se consideraba que los cuerpos de los herejes contaminaban el cementerio. El periodo más complicado se extendió desde la formación del patio de disidentes en 1854 hasta 1872. En todo este periodo fueron enterrados 182 personas, un promedio de 10 personas por año. De ellas, más del 80% era de origen europeo, especialmente alemanes e ingleses, según la información publicada en el sitio web del Cementerio General. En nuestro recorrido por los cementerios disidentes, encontramos el cuerpo del primer pastor chileno, don José Manuel Ibáñez Guzmán. Esta es la tumba de otro
personaje ilustre de nuestra historia evangélica en Chile, un obrero que Dios levantó en estas tierras, le permitió capacitarse en California. Cuando viene la fiebre del oro, él se traslada con su familia, pero en ese lugar conoce al Señor y lo mandan a un seminario a estudiar. De vuelta en Chile se hace como ayudante del pastor David Trumbull en Valparaíso, y después de servir algún tiempo allá es trasladado a Santiago, y en Santiago es ungido pastor de la iglesia, de la primera iglesia evangélica que hay en Chile. El pastor José Ibáñez Guzmán fue una inspiración para muchos que sintieron el deseo y escucharon el llamado a predicar el Evangelio. Otros personajes importantes en la labor de difusión del Evangelio han sido Juan Canut de Bon, William Taylor y William C. Hoover. Estamos al costado de la tumba de uno de los personajes más importantes del Evangelio en Chile. Importante desde el punto de vista del sobrenombre que ha quedado para los evangélicos en Chile, como es los Canutos. Bueno, los Canutos se deriva del apellido del personaje que está aquí enterrado, que se llamaba Juan Canut de Bon, que era un sacerdote jesuita que llega en Chile en 1871 y conoce al Señor, se sale de las filas jesuitas, se casa, tiene varios hijos y después es ungido por la iglesia metodista como pastor de esa congregación. Juan Canut de Bon fue el primero que se atrevió a predicar públicamente en las calles y además a usanza de la época en el idioma de nuestros connacionales, porque todos los otros evangélicos eran extranjeros, por lo tanto siempre que se hablaba de Dios se hablaba en inglés, en alemán y no en español, y aún la iglesia católica hablaban en latín. Así que Juan Canut de Bon nos predicó en el propio idioma español y de esa manera logró capturar bastantes adeptos. William C. Hoover, pastor metodista y primer pastor pentecostal chileno, nace en Illinois, Estados Unidos, en 1858. Graduado como médico en 1884, llega a Chile y en particular a la ciudad de Iquique. En 1889 y hasta 1895 es profesor y pastor. Vuelve a Estados Unidos. En 1902 vuelve a Iquique a pastorear la iglesia metodista. En el año 1902 es trasladado a Valparaíso. El terremoto de 1906 derrumba la iglesia y en 1908 construyen un nuevo templo con capacidad para 1.500 personas. Este era el altar del templo de Hoover, el templo que construyó Hoover. Entonces esta forma de altar era típico de las iglesias episcopales metodistas en Estados Unidos. Ahí está el armonio. Este armonio, este órgano, está en poder de un miembro de la iglesia que en un tiempo, no sé por qué, los hermanos estaban malos, parece, decidieron venderlo, y este hermano lo compró para conservarlo y lo tiene en su casa, el hermano Juan Zamora. Este templo tenía unas galerías que iban desde el fondo del templo hasta la calle, prácticamente encima daba la vuelta. Entonces el templo tenía capacidad para unas 900 personas aproximadamente, ¿no? Esta era la fachada del templo por fuera, ¿no? En el año 1910 decide renunciar a la iglesia metodista y funda la Iglesia Metodista Pentecostal. En el año 1933 funda también la Iglesia Evangélica Pentecostal, muriendo en el año 1936. Con William Taylor llega a Chile en 1877 la obra metodista. Su trabajo consistía en establecer contacto con inmigrantes de habla inglesa y hacerles ver la necesidad de escuelas para sus hijos. Taylor, después de mostrar las necesidades que había en estas tierras, reclutaba misioneros en Estados Unidos y los enviaba a Sudamérica. Los candidatos debían buscar su autosustento y así llegan a Chile varios misioneros que difunden la doctrina metodista en varias regiones. Bueno, al hablar de historia no podemos dejar de lado esta que es la primera iglesia metodista en Santiago, en nuestro país, aquí en la capital. Es histórica esta iglesia por dos razones. Primero,
porque es la iglesia evangélica más antigua de la ciudad. No cronológicamente hablando, sino de las que están en pie, vigentes actualmente, es la más antigua, de 1898, según la placa que tiene acá puesta en la muralla, y también porque representa la llegada de los metodistas a Chile, ahí en las últimas décadas del siglo XIX. Ellos llegan con iglesia y con colegio. Entonces, la mayoría de las iglesias metodistas, al lado de la iglesia estaba el colegio. La diferencia es que aquí había un colegio al lado, pero que después se trasladó al sector alto de la ciudad y que hoy día es el Santiago Collins, que es parte de la iglesia metodista. Pero hoy día no está al lado de la iglesia quedó en este sector y hasta el día de hoy funciona como congregación haciendo sus cultos de manera habitual cada semana. Y cualquier evangélico en Chile debiera saber que esta es la iglesia evangélica más antigua que existe en Santiago. Cuando uno analiza el tema histórico, uno tiene que reconocer que las raíces de la presencia de los evangélicos en Chile, bueno, son bastante profundas. Vienen desde la época de la colonia. Pero en 1909 se concreta un hecho sociológico que es fundamental para el crecimiento en el mundo popular, particularmente de esta presencia testimonial de los evangélicos. Se separa de la iglesia metodista episcopal un movimiento encabezado por Hoover, que era el pastor estadounidense norteamericano que lo lideraba, y esa separación se produce por interpretaciones de carácter doctrinal en términos de los dones carismáticos, y eso provoca esta separación, que fue una separación dolorosa, dura, no fue fácil, pero insertan dentro del ambiente testimonial una nueva forma de acercarse a los valores que la Biblia está permanentemente promoviendo y que en este caso se relacionan con las manifestaciones de carácter carismático. Es muy evidente que todo el crecimiento del que nosotros hablamos hoy día del mundo evangélico no habría sido posible sin la presencia poderosísima del mundo pentecostal. Si uno quiere hablar en términos de porcentaje, desde Hoover a acá, Hoover produce el tema del cisma en la iglesia metodista episcopal en momentos que había crisis económica, sobre todo la crisis del salitre, que estaba provocando enormes problemas desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del empleo. Entonces, la aparición de este movimiento fue una especie de abrazo fraternal para darles destino y esperanza a quienes estaban sufriendo por las condiciones políticas y económicas del momento. Si uno analiza hoy día esta composición porcentual de sobre el 20% de evangélicos en Chile, uno debe decir también que el 70% del total de evangélicos en Chile pertenece a los movimientos pentecostales. Y el movimiento pentecostal se caracteriza siempre por una gran atomización. Hay iglesias muy grandes, pero si uno piensa hoy día, por ejemplo, en la constitución de personas jurídicas como personas de derecho público, al tenor de la nueva ley, hay más o menos 1.500 al día de hoy. Estamos hablando en abril del año 2008. Y de esas 1.500, el 90% son iglesias evangélicas. Y el total de esas 1.400 o poco menos o poco más iglesias evangélicas deben ser alrededor de 1.200 aquellas que pertenecen al movimiento pentecostal. Entonces ahí tenemos un dato de realidad. Una vez me preguntaban especialistas en el análisis del fenómeno religioso, ¿a qué se debe el crecimiento tan exponencial, tan fuerte del mundo pentecostal? Y yo les decía, sonriéndome, primero la presencia del Espíritu Santo. Me decían, bueno, pero somos científicos, sociales, hablemos en serio. Yo les digo si estoy hablando en serio. Pero sobre todo se debe, le digo, a la teología pentecostal. La teología pentecostal es enormemente testimonial. Es enormemente inductiva del cambio de las personas que están en determinadas condiciones y que son rescatados por la fe. Queremos agradecerles a todos los que han podido ver este documental. También queremos que este recorrido que hemos hecho por los hitos más importantes de la llegada del Evangelio a Chile les sirva para conocer un poco más de nuestras raíces y que tal vez a la vez aprendamos a apreciar lo que significa el legado del Evangelio en Chile, que hoy día tengamos tantas posibilidades para hacer Evangelio en distintas formas. Los primeros dieron la lucha, tal vez no tuvieron dónde ser enterrados siquiera,
Y nosotros hoy día que tenemos tantas leyes que nos favorecen, les invitamos también para que aprovechemos esas leyes para seguir extendiendo el Evangelio, para que muchos más puedan conocer a Jesucristo. Como evaluación final se puede decir que, al fin del periodo, todas las iglesias históricas tenían sus misiones en Chile. Y con el cambio de leyes más favorables a la expansión del Evangelio, procuran penetrar las masas chilenas. Al finalizar este recorrido por la historia de cómo nos llegó el Evangelio a Chile, damos gracias a Dios por los hombres y mujeres que dieron todo por una causa que hasta hoy no hemos valorado.
En 1902 el pastor Wilson de la Iglesia Metodista de Valparaíso es enviado de vacaciones a los Estados Unidos junto a su familia, por graves problemas de salud. Iquique era en aquel entonces la ciudad más próspera de Chile. Se construyen el Museo Municipal, el hipódromo y otros edificios. En su reemplazo proveniente de la Iglesia Metodista de Iquique, llega al puerto de Valparaíso, a la Iglesia Metodista Episcopal, el pastor misionero Willis Collins Hoover. En compañía de su esposa, Mary Hilton de Hoover, y sus hijos, trabajan abnegadamente en la obra de Dios. Con el cambio de pastor se produjo un avivamiento espiritual. Mr. Hoover dijo que la iglesia fue movida a buscar el vivir en santidad como resultado de la lectura de la palabra de Dios. Ese año se estudiaba los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En un estudio de profesores en el principio del año, un hermano dirigió al pastor Hoover una pregunta. Y le dijo: Pastor, ¿qué impide que nosotros seamos una iglesia como la iglesia primitiva? El pastor le respondió: Hijo, no hay impedimento ninguno, sino el que esté en nosotros mismos. Durante el despertamiento de ese año, muchos buscaron el perdón de sus pecados. Una noche alrededor del altar, espontáneamente, todos comenzaron a orar juntos en voz alta, haciendo perder completamente la voz del pastor. Esto fue una gran sorpresa para él, puesto que antes, las oraciones siempre habían sido una por una. Muchas almas llegaron al Señor ese año, y otras cosas poco usuales sucedieron también. En el transcurso, el pastor Hoover recibió noticias del avivamiento de 1904 en Gales, ciudad de Inglaterra. Evan Roberts, un joven minero de 26 años, sentía una gran aflicción por el fracaso del cristianismo moderno. Esta aflicción le impulsó a orar incansablemente pidiendo a Dios un avivamiento para la perdida ciudad de Gales. Miles de personas se convirtieron al Señor. En un lapso de 5 semanas, ya habían 100.000 convertidos. Esto animaba cada vez más a los hermanos de la primera iglesia de Valparaíso a seguir buscando en oración que Dios les concediera un avivamiento similar. Pero una terrible catástrofe detenía el progreso espiritual de la iglesia, pues en agosto de 1906 un fuerte terremoto sacude Chile desde Tacna hasta Ancud, siendo el epicentro en la ciudad de Valparaíso. El templo de la primera iglesia de Valparaíso se viene abajo por completo, pero los hermanos fieles a la obra del Señor, junto a su pastor Hoover, levantan un nuevo templo. Gran tragedia ocurre en todo Chile. Mientras tanto, los hermanos tienen que congregarse en una carpa que armó la congregación. De alguna forma se las arreglaron para adorar a Dios. Sin demora, se pusieron en campaña para construir un nuevo templo. Con Hoover a la cabeza, la hermandad construyó la iglesia más grande de Chile en solamente 8 meses. Tenía una capacidad para 1.500 personas, con galerías en ambos costados desde el principio al final del templo. Todos participaron con gozo en la construcción del nuevo templo. Su inauguración fue el 31 de diciembre de 1908, en donde la hermandad esperó el año nuevo con un servicio de adoración al Señor Jesucristo. No podemos dejar de mencionar 2 hechos de suma importancia ocurridos en este periodo. El primer hecho. Mientras la hermandad se congregaba en una carpa en 1907, ese año, Mary Ann Hilton, de Hoover, recibió cartas de una muy buena amiga. Minnie Abrams, era una misionera norteamericana que enviaba noticias a la señora Hoover de un avivamiento ocurrido en la India en el año 1905. Hablaba de un gran despertamiento espiritual en los asilos para niñas viudas de Pandita Ramabai. Pandita se había convertido a Jesucristo en el seno de una familia inglesa.
Tras conocer a Cristo, volvió a la India en donde reunió una gran cantidad de niñas viudas. Les predicó el Evangelio, y las invitó a buscar a Dios en fervientes oraciones, hasta que recibieron la llenura del Espíritu de Dios. Este avivamiento trascendió las fronteras y en ese entonces llegaban noticias que alentaban a la familia Hoover y la iglesia de Valparaíso que también buscaba tal poder. El segundo hecho. Al poco tiempo después, durante la reconstrucción del templo, recibieron noticias de un avivamiento en los Estados Unidos. Precisamente en Los Ángeles, en la conocida calle Azusa. William Joseph Seymour era un pastor de habla sosegada, de la iglesia afroamericana, de raza negra, más conocido como maestro que como dinámico predicador. No tenía preparación teológica. Sin embargo, su hambre por las cosas de Dios, lo llevaron a buscar a Cristo en profundas oraciones, ayunos y vigilias. Los Ángeles fue revolucionado completamente por el gran avivamiento de la calle Azusa. Las iglesias tradicionalistas, sin poder de Dios, tuvieron que cerrar, ya que la gente se cambiaba a la calle Azusa y cientos fueron los convertidos. Las manifestaciones del Espíritu Santo llevaron vida a las frías calles de Los Ángeles. El movimiento se extendió por el mundo entero bajo los emocionantes ministerios de los peregrinos de la calle Azusa que recibieron su experiencia pentecostal allí. La noticia de estos tres avivamientos despertados en el mundo por el Espíritu de Dios, no hacía otra cosa que acrecentar en los hermanos de Valparaíso el deseo de buscar más fervientemente al Señor. Es así, que después de la vigilia celebrada el 31 de diciembre de 1908, en el nuevo templo, más o menos por el día 14 de enero, un hermano empleado como sereno donde construían una casa, vino donde el pastor Hoover y le dijo: «Pastor, yo estaba durmiendo en mi casa hoy, de día, y el Señor vino y me dijo: despiértate. Quiero hablarte». Le dije: «Bueno, Señor». Y él me dijo: «Anda donde tu pastor, y dile que llame a alguno de los hermanos más espirituales, y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego». Yo le dije: «Bueno, Señor, ¿y puedo yo ser uno de ellos?». «Sí», me dijo. Y así he venido inmediatamente. Meditando en esto, el pastor Hoover se dio cuenta que esto era una respuesta a las muchas oraciones que habían tenido en esa dirección. Así es que se hizo conforme a estas palabras, y desde aquel día, el 15 de enero, se reunían todos los días en la casa del pastor, a las 5 de la tarde. Comenzaron 5 hermanos. Las 5 personas fueron: Carlos Gómez, yerno del pastor Hoover; Guillermo Castillo, ayudante del pastor Hoover; Ramón Yáñez; la señora Hoover; y Rosa Escobar de Pino. Todos ellos junto al pastor Hoover. De esta forma oraron y buscaron sin cesar el rostro del Señor a las 5 de la tarde. Pronto se unieron más hermanos a la oración, y dejaron de orar en la oficina de la casa del pastor. Fueron tantos los hermanos que llegaron, que tuvieron que trasladarse al templo. Un par de semanas después, el pastor Hoover les dijo: si los medios ordinarios no son suficientes, no escatimaremos. Usaremos de medios extraordinarios de oración, para así recibir la promesa de su espíritu. Durante los 5 meses siguientes la congregación siguió buscando a Dios con todo su corazón. Se vivieron manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, cosa extraña para la época. A partir del 20 de febrero, se hicieron vigilias todos los días sábados, por espacio de 7 semanas, hasta la Semana Santa. Ese día domingo 11 de abril fue memorable, porque las manifestaciones del Espíritu llenaban de gozo y esperanzas a los hermanos que buscaban la promesa del bautismo. Llegamos ahora al punto culminante. El sábado 3 de julio, hubo una vigilia de amanecida. Una carta de aquellos días dice: asistieron como 100 personas. Una de las niñas del coro, buscando la santificación, cayó al suelo, y quedó tendida por varias horas, fuera de sí. A ratos orando, cantando, riendo, o llorando.
De repente se levantó con su pelo desordenado, y con tono ferviente dio un mensaje a la congregación. La que parecía riéndose, llorando, gritando, poniéndose de pie, orando. Una escena indescriptible. Algunos son llevados en espíritu al cielo, donde ven visiones maravillosas. Vuelan, comen frutas exquisitas, o conversan con el Señor. Una niña de 12 años, en una ocasión de esas, cantaba tan suave y lindamente palabras que nadie entendía, usando melodías conocidas. Después su papá le preguntó por qué cantaba así, y le contestó: los ángeles cantaban así, y yo cantaba con ellos. Con fecha 20 de agosto alguien escribe: cada vez que hay culto se llena la iglesia y no queda asiento. Muchos quedan de pie, ocupándose también las galerías como la mitad de cada lado. Yo calculé una noche como 800 personas. Muchos de los que antes caían al suelo ya no caen, sino que andan tomados del espíritu, y recorren por entre los concurrentes combatiendo al diablo o haciendo otra cosa. Ellos se ven en el cielo, en el paraíso. Comen las frutas más exquisitas. Ayer jueves, una de las niñas dijo a la congregación que mientras oraba, el Señor le mostró que avisara que estaba muy pronto a visitarles con la promesa. Que estuviera toda la iglesia junta unánimes, y se dejaran de opiniones y pareceres. La manifestación total del Espíritu Santo se produjo en forma gradual. Es así que en esos días de agosto la primera persona en hablar en lenguas fue una joven de aproximadamente unos 15 o 16 años, llamada María Pino Escobar, hija de Rosa Escobar, quien era una de las 5 personas que se reunía al principio para orar. Fue tal la admiración de los hermanos, que todos le rodearon para ver la maravilla, aunque nadie entendía lo que decía. ¿Qué idioma será?, le preguntaron al pastor. Debe ser griego o hebreo, respondió este. En los días siguientes, la promesa se hacía realidad. Y el Espíritu Santo vino sobre muchos, transformando sus vidas. Obrando en los corazones de aquellos que hambrientos y deseosos, buscaron al Señor en lo secreto. Y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Después de esto, muchos otros empezaron a hablar en lenguas. Primero caían al suelo confesando sus pecados. Y después de hacer restitución hablaron en lenguas, aunque no todos. La danza no vendría hasta varios años después. En ese mismo año, llegó a la casa de Mr. Hoover, una muchacha inglesa de aproximadamente 30 años, viniendo del hospital convaleciente de una operación. Fue recibida y atendida por la esposa del pastor. Era una joven que se había apartado de las enseñanzas que se le inculcaron en el orfanato metodista y con un pasado que no se puede describir. La señora Hoover la llevó a las reuniones en donde Dios se movía extraordinariamente, transformando las vidas más perdidas. La muchacha se convirtió de una manera poderosa y fue bautizada con el Espíritu Santo. Esta joven hermana Elena Leilo. Llegamos ahora a uno de los días más memorables en esta historia. El día en que, como un rayo repentino de un cielo sin nubes, estalló una separación ni soñada, ni menos preparada, al menos por los participantes del avivamiento. En los primeros días de septiembre, la hermana Elena Leilo quiso ir a Santiago, para ver a una hermana carnal suya, que estaba enferma. Una vez encontrándose la hermana Elena en el hogar donde se hospedaría, le preguntaron acerca del objeto de su viaje, dando a conocer lo referente a la enfermedad de su hermana carnal, y a la vez aprovechando la oportunidad para dar un mensaje que había recibido de parte de Dios. En la noche tuvieron una vigilia con los hermanos de la iglesia de Población Montiel en casa de un hermano hasta la 1 de la mañana. Al día siguiente, los hermanos esperaban presentar este testimonio a los demás hermanos que no habían tenido la oportunidad de oírlo la noche anterior. Con ese fin llevaron a la hermana Elena al templo de la Población Montiel, a la escuela dominical. Una vez terminadas las clases y reunida la congregación, con el fin de dar los avisos de costumbre y recibir la ofrenda, la hermana Elena aprovechó de pedir permiso al pastor de la iglesia, el reverendo Robinson, para saludar y dar su mensaje a la congregación, pero el pastor, habiendo tenido conocimiento de que ella era de Valparaíso, se opuso tenazmente, entonando un himno, a fin de ahogar las súplicas de esta hermana y toda la congregación.
Habiendo sido objeto de tan abierto desprecio, algunos de los hermanos se dirigieron al pastor para preguntarle cuál era el motivo que lo había inducido a proceder con tan jerárquica resolución, recibiendo como respuesta, la orden de abandonar inmediatamente la iglesia, con la advertencia que desde ese mismo momento quedaban destituidos de la congregación. En vista de este proceder, los hermanos se retiraron a sus hogares, a fin de asistir a la predicación de costumbre, a las 3:30 de la tarde en el mismo templo. Cuando llegó la hermana Elena, la reunión ya había comenzado. Cuando el reverendo Robinson vio a la hermana Elena, y mientras la congregación cantaba todavía, se dirigió a ella y le dijo, en inglés: «Si habla usted alguna cosa, la mando a la cárcel». Aquí la hermana Elena sintió dos voces de mando. La del pastor, que le decía que si hablaba la mandaba a la cárcel, y la del Espíritu de Dios que le decía en su corazón: «Habla y no calles». Pues bien, queriendo obedecer a la voz de Dios, pidió permiso para que se le dejase hablar mientras se recibía la ofrenda. Pero no pudo hacerlo porque fue tan mal atendida como lo había sido en la mañana. Aquí fue cuando gran parte de los hermanos trataron de conseguir con el pastor que se le dejara hablar, pero como fue del todo imposible, tuvieron que salir afuera del templo, y una vez allí, ella entregó el mensaje. Eran aproximadamente 170 personas. Luego los hermanos volvieron a entrar al templo con el fin de ponerse en oración, para así conseguir que el pastor se tranquilizara un poco. Estando todos entregados a la oración, un hermano, cuyo nombre es Miguel Carrasco, revestido de una sencillez digna de su propio carácter, quiso conseguir tranquilizar al pastor Robinson, y a causa de su poco juicio y sencillez trató de darle un abrazo, cuyo acto fue tomado tan a mal por el pastor, el cual, queriendo soltarse de él, lo hizo con tanta violencia que el hermano Carrasco tuvo que verse en la necesidad de asegurarse del mismo pastor para no caer. Pero la fuerza con que fue ejecutado este acto no solo hizo caer al hermano Carrasco, sino que, el pastor y hermano fueron a dar al suelo, cayendo el pastor Robinson sobre el hermano Carrasco, y con tan mala suerte que la cabeza del pastor fue a dar sobre el canto de la puerta que se encontraba entreabierta, causándose una leve herida en el cráneo. Al notarse él, esta pequeña herida, su irritación tomó mayores proporciones, y dio voces pidiendo la compañía de los que querían ser sus amigos, reuniendo con este llamamiento no más de 7 personas, dispuestas a ganarse su aprecio. Al ver los hermanos que su irritación había llegado al punto culminante, se fueron a celebrar la reunión en la casa del hermano Carlos del Campo, que distaba solamente unos 5 metros de la iglesia. Reunidos allí, dirigió la palabra el hermano Víctor Pávez, el cual exhortó a la congregación a que tuvieran paciencia y amor de Dios, haciendo presentes las palabras del Señor, que dicen: «Mía es la venganza». Esta exhortación fue un verdadero bálsamo a las almas allí reunidas. Terminado lo que fue el sermón, los hermanos se retiraron a sus casas, llenos de gozo y confianza en el Señor, para asistir en la noche a la primera iglesia metodista de Santiago en calle Portales, a la cual había de asistir también la hermana Elena. A las 7:30 de la tarde, se daba principio a la reunión en la primera iglesia de Portales. Su desarrollo era normal como de costumbre. Una vez que hubo terminado el servicio, y cuando ya se iba a cantar el último himno, la hermana Elena pidió permiso para hablar después que se terminara el himno, recibiendo del pastor Bauman respuesta favorable. Pero cuando quiso hablar, vio delante de sí a un fornido guardián, el cual había sido invitado por el superintendente de distrito, que en ese entonces era W.F. Rice, para que llevara consigo a la comisaría a la hermana Elena, que no había sido merecedora de la simpatía de ninguno de los reverendos. En virtud de tan poco honorable proceder, hubo una protesta general. Pero que no sirvió para calmar el ánimo del pastor Rice, sino que, tomando la dirección de la 7ª comisaría, pidió fuerza armada para venir y llevar presa a la hermana Elena, y arrojar a la calle a toda la iglesia. Una vez en la calle, los hermanos, viendo tanta injusticia, y viendo desfilar el pelotón de policías que llevaba a la hermana Elena, decidieron acompañarla hasta la comisaría. Y así, formando un grueso a la retaguardia, se pusieron en marcha, cantando el himno, El fuego y la nieve. Cuando llegaron al cuartel, la hermana fue introducida al cuerpo de guardia, y todos los hermanos fueron obligados a retirarse.
No obstante, los hermanos, deseosos de saber el resultado que tendría esto, se quedaron por los alrededores, hasta ver la llegada del cuerpo eclesiástico, compuesto ya por los 4 reverendos, Rice, Robinson, Hansen y Baumann, los cuales no usaron de la verdad para hacer su acusación, y en consecuencia, quedó la hermana Elena con citación al juzgado del crimen. Una vez visto el último resultado, los hermanos regresaron a sus hogares, no sin antes ver salir a los pastores. A raíz de la contradicción surgida, entre los hermanos que deseaban recibir el Espíritu Santo en sus vidas, con sus pastores y dirigentes de la Iglesia Metodista, que lo rechazaban de plano, dio por resultado, el domingo 12 de septiembre de 1909, la separación de los 2 grupos salientes de la primera y segunda iglesias metodistas. El primer grupo lo encabezó el hermano Víctor Pávez, quien era ayudante del pastor Robinson. Se ubicaron en calle Nathaniel, y como habían salido de la segunda iglesia metodista, se llamaron la Segunda Iglesia Metodista Nacional. El segundo grupo lo encabezó el hermano Carlos Layton. Se ubicaron en calle Romero, y como habían salido de la primera iglesia metodista, se llamaron la Primera Iglesia Metodista Nacional. Al poco tiempo se hicieron llamar la Iglesia Metodista Pentecostal. La iglesia en Valparaíso tardó un poco más en constituirse, pues tuvo que esperar los acontecimientos de la Conferencia Metodista de 1910. Las presiones del obispo Bristol, y otros pastores, para que el pastor Hoover se retractara y echara por tierra el movimiento pentecostal, hicieron que el pastor Hoover presentara su renuncia a la iglesia metodista, el 13 de abril de 1910, ya que si no lo hacía, sería deportado a su ciudad natal en Illinois, Estados Unidos. El movimiento espiritual provocado por el Espíritu Santo en Chile en el año 1909, encuentra al hermano Manuel Umaña predicando a Cristo en su ciudad natal, a la edad de 21 años, donde se había trasladado aceptando el ofrecimiento de predicador local de la iglesia metodista de ese pueblo. Este es un cargo más alto que el de un oficial, pero sin sostén material de parte de la iglesia. Manuel Umaña Salinas había nacido en la ciudad de San Francisco de Limache, el 16 de noviembre de 1887. Hijo de don Manuel Olegario Umaña y doña Carolina Salinas, ambos oriundos de esta ciudad, donde poseían algunas pequeñas propiedades agrícolas, y donde transcurrió la niñez del joven Umaña. Siendo muy joven contrajo matrimonio con la hermana Mercedes Gutiérrez Morales, y a la edad de 18 años había aceptado el Evangelio. Por revelación del Espíritu Santo, emprendió viaje a pie, desde Limache a Santiago, con el hermano José Vicente Quiroga, pasando por San Felipe y otros pueblos, llevando Biblias y predicando la palabra de Dios. Por tal motivo fueron corridos a pedradas, con insultos e injurias del pueblo de San Antonio, instados por el señor cura. Por lo que tuvieron que sumergirse por 4 horas en un río, y provistos de unas chilcas para respirar bajo el agua, se libraron de un tropel de guasos que los perseguían con perros. Al llegar a Santiago, se fue al culto de la calle Romero. El pastor Carlos Layton lo recibió con gran cariño y aprecio, ya que mientras fue pastor de la iglesia de Quillota, el hermano Umaña había sido su ayudante. De ahí que al convivir juntos en la iglesia de Santiago, al poco tiempo, lo nombró su secretario. De este modo y con los antecedentes favorables del hermano Umaña, se ha logrado explicar que fuese recibido como miembro adherente de la primera iglesia de Santiago, como asimismo su esposa. Sin embargo, pese a esta circunstancia, habiéndose enfermado el pastor Layton de una dolencia que no le dejó libre hasta su muerte, entró el hermano Umaña a subrogarlo. Como el tiempo transcurría, y el pastor no sanaba, la junta oficial sintió la necesidad de que se nombrara otro pastor, y solicitó el consejo de Mr. Hoover, quien se trasladó a la capital para tal objeto.
El pastor Huber, tomando en cuenta que los escasos pastores que se habían sumado al movimiento pentecostal, estaban nombrados, sin que hubiera ningún pastor de carrera con formación de seminario, que estuviese disponible, creyó conveniente que tal responsabilidad se la echara sobre los hombros la junta oficial. Pero la junta oficial quería que las consecuencias las cargara el superintendente. Transcurrieron algunos días antes que el pastor Huber y la junta de la iglesia llegara a un entendimiento, aun cuando la comunión entre ambas partes era perfecta. Celebraron con este objeto numerosas reuniones, en las que en la mayor parte del tiempo perseveraban en oración. La junta insistía en que el nombramiento debía hacerlo Mr. Huber, pero este una y otra vez se negaba. Fue tan grande la insistencia de la junta, como también la manifestación de confianza en el nombramiento que hiciera Huber, que por fin se decidió, y el nombramiento recayó en el hermano Manuel Umaña. Con este nombramiento en tan importante cargo, se inicia la era de los nombramientos de pastores que no provienen de seminarios, como era el caso de sus consiervos en el ministerio. Y esto, no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. La primera iglesia recibió jubilosa a su pastor. Sin embargo, al poco tiempo, tuvieron que cambiarse del lugar que arrendaban, y encontraron un lugar en Erasmo Scala. Fue inaugurada la nueva sede de la primera iglesia, con la asistencia del superintendente Huber, una delegación de Valparaíso, el pastor Pavés de la segunda iglesia de la capital, y otro grupo de hermanos. La primera iglesia de Santiago, a cargo del pastor Umaña, tuvo serios problemas al comienzo de esta nueva etapa, ya que la congregación no podía sostener en debida forma a su pastor. Pero gracias al esfuerzo del siervo de Dios, quien se dedicó a tiempo completo a la obra, la iglesia creció rápidamente. Es así que en 1912, bajo la dirección del Espíritu Santo, en tan solo un año, organiza 5 nuevos locales. Fruto de esta entrega, en 1913, asciende al grado de diácono, y en octubre de 1916, asciende al grado de presbítero. Ese mismo año, nuevamente se cambian de templo, pero a un sitio más grande, en calle J.B. Checo Thompson. Desde este lugar administra la obra de su iglesia en Santiago y también algunas provincias cercanas. La adquisición del tercer terreno es una experiencia digna de relatar. El pastor Umaña salió un día a buscar un local a donde trasladarse, pues le habían pedido el de JBH 92 con esquina de Thompson. Al caminar por Chacabuco, casi al llegar a San Pablo, se encontró con un joven que le saludó como pastor, y le preguntó qué andaba buscando, a lo cual él le respondió que un local para su iglesia. Pastor Umaña, le dijo, el templo para usted está cerquita de donde está ahora. Vuélvase, que allí está la obra que Dios tiene para hacer una iglesia muy grande. Lo hizo así el pastor, y en la noche, en un sueño, se le presentó el mismo joven que él encontró en San Pablo con Chacabuco, y le dijo, yo soy Jesús que te encontró en el camino. A pocos pasos de aquí, hay una caballeriza, a mitad de cuadra. Ve a ese lugar, que será para iglesia mía. Al otro día, sin dinero y por la fe, fue con el dueño de aquel lugar a la notaría, y pocos días después firmaron la escritura. Con gran sacrificio pagaron el precio y construyeron el templo, para lo cual debieron hipotecar la propiedad 2 veces. Es así, que en 1928 inaugura el templo definitivo en calle JBH 28. Más adelante por disposiciones municipales se cambia el número 28 de la propiedad quedando en JBH 40. El Señor Jesucristo confirmó la gestión de este gran hombre de Dios. Experimentado en quebrantos. De sólidos conocimientos espirituales. De un magnífico porte en el Señor. Se le llamó profeta de Dios, aunque tenía dones de apóstol. Innumerables fueron los testimonios en torno a su persona. Dios añadía más, y más almas al rebaño del Señor que tenía a su cargo. En 1950 se convierte en el primer obispo pentecostal chileno.
Con mensajes sencillos, pero llenos de virtud, la gente se convertía y llegaba a las plantas del Señor. Sin malicia, sin incredulidad, creedlo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y podéis evitar toda clase como es esa. Deseáis como a niños recién nacidos la ley espiritual. Sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Sin pena habéis gustado que el Señor es benigno o es bueno. El Señor es muy bueno. El Señor es muy sabio. Las escrituras le fueron reveladas de una forma extraordinaria. Los pasajes más difíciles de la Biblia, él los explicaba con una sencillez y profundidad asombrosa, reconocida mundialmente. Es así que en 1962, recibió la visita del conocido evangelista norteamericano, Dr. Billy Graham, exclamando y anunciando por doquier, que el predicador más grande del mundo estaba en Chile. Dios en su misericordia le entregó la extraordinaria profecía, Chile para Cristo. Profecía que ha sido el blanco soberano para la iglesia chilena. El legado que dejó este hombre, fue continuado hasta el día de hoy por grandes hombres de Dios, que han sabido conducir el timón de la barca del Evangelio, rumbo al reino de los cielos. Nuestra oración y ruego, es que Dios ilumine y guíe esta obra a través de los tiempos. Pero nuestro fuerte clamor delante de Dios, debe ser la perseverante oración de John Wesley, que decía: Señor, danos otro avivamiento como aquel que nos diste, si fuera posible, sin los errores y las extravagancias que lo acompañaban. Pero en todo caso danos otro avivamiento. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor. Todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor,
porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.